¿Qué tal a todos? Veamos la implementación del diseño visual de diálogos emergentes con Jetpack Compose y Android Studio. Creamos un nuevo proyecto vacío, seleccionando la opción con el logotipo de Jetpack Compose. Coloque al proyecto el nombre de su preferencia y espere a que Android Studio termine de construir el proyecto. Crearemos un nuevo archivo de Kotlin, que utilizaremos como pantalla para mostrar los diálogos emergentes. Dentro del archivo, crearemos una función general que se encargará de llamar a las funciones con los elementos de vista de los diálogos. En este ejemplo, vamos a implementar un diálogo de hoja inferior, un diálogo de hoja inferior parcial y un diálogo modal. Antes de continuar con la creación de las funciones, añadiremos la anotación composable en la función dialogs y de igual manera en las funciones de cada diálogo. Crearemos una función nombrada como preview para visualizar el progreso parcial de la implementación sin ejecutar el emulador. Dentro de la función preview, llamaremos a la función general que invoca a las funciones con los elementos de vista, que en este caso es la función dialogs. Le colocaremos la anotación composable, así como la anotación preview para visualizar los elementos de vista, proporcionándole el atributo showSystemUI con el valor en true. Vamos a comenzar con la implementación de la función BottomSheetFloat, que contendrá el diálogo de hoja inferior. Desde la documentación, copiamos el siguiente código y lo pegamos en la función BottomSheetFloat e importamos sus bibliotecas. Al importar la biblioteca del botón flotante, Android Studio nos indica un error por ambigüedad. En otras palabras, tenemos una dependencia de material duplicada. Es decir, ambas dependencias contienen la biblioteca que necesitamos y el sistema no distingue con seguridad de cuál dependencia obtenerla. Para solucionarlo, abrimos el archivo libs y eliminamos la versión y la biblioteca nombrada como Material 3 Android. Ahora abrimos el archivo Gradle y de igual manera, eliminamos la dependencia nombrada como Material 3.Android y sincronizamos los cambios. Muy bien, continuamos con la importación de las demás bibliotecas. Conservaremos el parámetro de ajuste de relleno o padding del componente Scaffold, aunque de momento no vamos a necesitarlo. Simplemente colocaremos la anotación para ignorar la advertencia de desuso del elemento. Usted puede eliminar dicho parámetro si lo prefiere. Vamos a cambiar el icono del botón flotante proporcionado por Scaffold, ya que vamos a diseñar un diálogo de contacto. Reemplazaremos la línea con el atributo Painter. Obtendremos el nuevo icono por medio de la función PainterResource, que le colocaremos como argumento la ubicación del icono desde el directorio Drawable. Para añadir el icono, hacemos clic derecho sobre el directorio Drawable, seleccionamos la opción Nuevo y después Vector Asset. Hacemos clic en el botón Clipart y elegimos el icono que deseamos mostrar en pantalla. Muy bien. Terminamos con la importación del icono. También, modificaremos el tamaño del icono, dándole 50 dp de ancho y altura. Vamos a agregar dos campos de texto al diseño del diálogo de contacto. Uno para capturar el correo del usuario y otro para escribir comentarios. Por lo tanto, necesitaremos dos variables para recuperar y almacenar el valor escrito en ambos campos de texto. Crearemos dichas variables con la API de Remember, declarando en su interior una variable de tipo string vacía por medio de la función MutableStateOf. Tanto la función Remember como MutableStateOf nos ayudarán a almacenar un objeto en memoria y recomponerlo o actualizar su valor en tiempo de ejecución. En el interior del componente Model Bottom Sheet,
crearemos un texto para colocar el título del diálogo, con un tamaño de 25 sp y un estilo resaltado en negritas. Ahora crearemos el campo de texto para capturar el correo del usuario. En el atributo value, mostraremos el valor que se haya introducido en el campo de texto, el cual recuperaremos con la variable del correo que previamente inicializamos. Por medio del controlador de eventos, onValueChange, es como se detectará el ingreso de texto en el test field. De esta manera, el valor de la variable en value será actualizado con el argumento id, permitiendo que veamos el texto en pantalla. Con el atributo leadingIcon, posicionaremos un icono representativo del email al inicio del campo de texto como parte de la decoración. Dicho icono lo obtendremos en esta ocasión desde la colección de iconos por defecto de la dependencia. Por medio del atributo placeholder, vamos a establecer un texto para guiar al usuario sobre la información que debe de ingresar. En este caso, la información que se solicita es el correo electrónico. Con la ayuda del atributo shape, le proporcionaremos al campo de texto una forma redondeada de 25 dp. Con el atributo colors, ocultaremos la línea inferior del campo de texto en ambos escenarios. Es decir, cuando el campo de texto esté inactivo y cuando esté siendo utilizado por el usuario. Lo anterior lo haremos estableciendo su color como transparente. También, le daremos un fondo en color blanco al campo de texto cuando se encuentre en ambos escenarios. Vamos a establecer el máximo de líneas visibles en 1. Modificaremos el campo de texto adaptándolo por completo al ancho de la pantalla. Le daremos un margen de 10 dp por todos sus lados por medio de la función padding. Finalizamos la configuración del campo de texto del email, proporcionándole un borde remarcado en 1 dp, con una forma redondeada de 25 dp y un color en gris. Veamos el progreso de la implementación en la previsualización. Eliminaremos el texto del botón para visualizar solamente el icono. Replicaremos el campo de texto del email y lo adaptaremos para crear el campo de texto correspondiente a los comentarios. En esta ocasión, utilizaremos un campo de texto delineado. Le colocaremos su respectiva variable para almacenar los comentarios. Reemplazaremos el icono del campo de texto y el texto interno fijo por una etiqueta que se mostrará en el contorno delineado del campo de texto. Esta etiqueta servirá para indicar la información que debe de ingresarse. Eliminaremos el máximo de líneas visibles y el borde remarcado, ya que en este caso no se necesitan. En su lugar, le daremos una altura de 100 dp. Conservaremos el comportamiento del botón, simplemente le cambiaremos el texto y le daremos un tamaño de 20 sp. Dentro de la función onClick, se encuentra la constante scope, inicializada con la función rememberCoroutineScope, que permite controlar ejecuciones asíncronas para la espera de la interacción del usuario con los componentes en pantalla, como lo es en este caso, la captura de sus datos en un diálogo emergente. Dentro de la corrutina, actualizaremos el estado del diálogo a oculto por medio de la función hide. Lo anterior lo haremos a través de la constante sheetState, inicializada con la función rememberModalBottomSheetState, que permite expandir y contraer el diálogo emergente de hoja inferior. Al finalizar la corrutina, se invoca a la función invokeOnCompletion, en donde vamos a verificar si el diálogo se encuentra oculto. De ser el caso, le asignamos el valor false a la variable booleana, que consecuentemente ocultará el diálogo de hoja inferior en pantalla. Muy bien. Ahora vamos a llamar a la función general del llamado del diálogo desde el main activity.
Eliminamos las funciones y componentes añadidos por defecto en la creación del proyecto y dentro de la función setContent invocamos a la función general dialogz, que es la encargada de llamar a los componentes de vista. Veamos los resultados de esta implementación en el emulador. El diálogo de hoja inferior se despliega correctamente en pantalla. Sin embargo, ajustaremos un poco más el diseño visual del diálogo de contacto. Dentro del contenido del diálogo, crearemos una columna que únicamente la vamos a alinear horizontalmente. Bien, ahora colocaremos todo el contenido del diseño del diálogo de contacto dentro de la columna. Vamos a modificar el botón al ancho total de la columna y le daremos una separación de 10 dp por todos sus lados con la función padding. Veamos estos cambios en el emulador. Muy bien. Corregiremos un detalle más. Vamos a modificar el color del contorno del campo de texto de los comentarios, ya que se encuentra con transparencia. Le daremos un tono en negro. Muy bien, el contorno del campo de texto ya es visible. Además, su comportamiento es el adecuado. De igual manera, el diálogo se comporta adecuadamente, ya que puede ser cancelado al pulsar fuera de su área o al ser arrastrado hacia abajo. Toca el turno de la implementación de un diálogo de hoja inferior parcial. Es similar al diálogo que acabamos de implementar, con la diferencia de que su diseño puede abarcar más espacio en pantalla. Desde la documentación, copiamos la siguiente función y la pegamos justo debajo de la función correspondiente al diálogo de hoja inferior. Para acelerar la implementación, vamos a reutilizar el diseño del diálogo de contacto que acabamos de codificar. Debido a lo anterior, copiaremos parte de las variables que se necesitan. Podemos observar que la configuración del componente Modal Bottom Sheet es similar a la del diálogo de hoja inferior que acabamos de implementar. De igual manera, en el atributo onDismissRequest, cambiamos el valor de la variable booleana a false cuando se pulsa fuera del área del diálogo o cuando se minimiza. También, en el atributo SheetState, se proporciona la constante inicializada con la función RememberModalBottomSheetState para acceder a las propiedades relacionadas con el estado actual del diálogo, así como el acceso a las funciones que muestran u ocultan el diálogo en pantalla. A simple vista, la primera diferencia se encuentra en que ha sido modificado el tamaño del diálogo a la altura total de la columna que lo contiene. La segunda diferencia se encuentra en la función RememberModalBottomSheetState, que le ha sido proporcionado el atributo skipPartiallyExpanded para la expansión del diálogo en la pantalla. Tanto la modificación del tamaño del diálogo como el atributo skipPartiallyExpanded interactúan de acuerdo a su configuración. Es decir, si el atributo skipPartiallyExpanded es igual a true, el diálogo se expandirá en la totalidad de la pantalla. Por el contrario, si su valor es false, se expandirá aproximadamente a la mitad de la pantalla. En caso de no colocar el atributo, el diálogo se comportará como si skipPartiallyExpanded tuviera un valor en false. Si eliminamos la modificación de altura, el diálogo se expandirá de manera ajustada a su contenido, similar al diálogo que ya tenemos implementado. Si se incluye el atributo sin la modificación de la altura del diálogo, no se observará ningún cambio en pantalla. En este ejemplo, vamos a conservar la configuración del diálogo parcial del código que copiamos desde la documentación. Bien, titularemos como contacto al texto del botón que despliega el diálogo en pantalla. Vamos a copiar el contenido del diálogo que previamente implementamos y lo pegaremos en el contenido del diálogo parcial.
Dejaremos la implementación como está, únicamente vamos a añadir un espacio de 35 dp entre el campo de texto de los comentarios y el botón de envío. En la previsualización, podemos observar el nuevo botón en la parte superior de la pantalla. Veamos el diálogo parcial en el emulador. Se muestra un empalme del botón con la barra de notificaciones, por lo que lo solucionaremos eliminando la función Enable H2H del Main Activity, la cual habilita el diseño expandido hasta los bordes y aplica transparencias a las barras del sistema. Muy bien, el diálogo parcial se despliega correctamente en pantalla. También, podemos observar la diferencia de tamaño entre ambos diálogos. Ahora veamos la implementación de un diálogo modal de contacto. Crearemos a la función Button Modal Dialog, en la que colocaremos un botón al centro de la pantalla, que se encargará de llamar al diálogo modal. Crearemos una variable con la API de Remember de tipo boolean inicializada en false, que al igual que en los diálogos anteriores, servirá como un indicador para desplegar al diálogo en pantalla. Haremos una columna, que alinearemos en la pantalla, tanto en lo vertical como en lo horizontal. También maximizaremos su tamaño en lo ancho y en la altura. Dentro de la columna, colocaremos el botón que desplegará el diálogo modal en pantalla. Al pulsar el botón, cambiaremos el valor de la variable booleana del diálogo a true, lo que ocasionará que se muestre en pantalla. Finalizamos la configuración del botón, proporcionándole un texto para identificarlo en pantalla. Crearemos el llamado a la función que contendrá los componentes de vista del diálogo modal. Le daremos como argumentos a la variable booleana del diálogo, y dos funciones lambda para minimizar el diálogo y cerrarlo al presionar el botón de envío. En el interior de dichas funciones, se cambiará el valor de la variable booleana a false, ocasionando que el diálogo se cierre. Bien, vamos a crear a la función con sus respectivos argumentos. Comenzaremos con la implementación de la función, copiando las variables de los campos de texto de la implementación del diálogo anterior. Regresaremos a la documentación y copiaremos el código del diálogo modal más básico, ya que de igual manera, lo adaptaremos como un diálogo de contacto. Pegamos el código dentro de la función e importamos sus bibliotecas. Colocaremos un condicional, en el que verificaremos si la variable booleana es true. De ser el caso, será mostrado el diálogo modal en pantalla. Eliminaremos las modificaciones de altura y padding en el contenedor card, y le asignaremos un sombreado con una elevación y forma redondeada de 25 dp. Le proporcionaremos un color blanco al contenedor a través del objeto CardDefaults, seguido de la función CardColors y su atributo ContainerColor. Ahora vamos a reemplazar el texto del contenedor Card con nuestro diseño de diálogo de contacto. Eliminaremos el contenido de la función onClick del botón y llamaremos a la función lambda de confirmación, que en este ejemplo, solo cambia el valor de la variable booleana a false, cerrando de esta manera el diálogo en pantalla. También llamaremos un mensaje toast, para confirmar el envío simulado de los comentarios. Los mensajes toast requieren del contexto de la app, por lo que crearemos una constante para almacenarlo. Obtendremos el contexto a través de localcontacts.current. Veamos el diálogo en el emulador. Muy bien, el diálogo se muestra correctamente en pantalla. Finalmente,
haremos que el diálogo cierre únicamente al pulsar el botón de envío. En el atributo Properties, llamaremos al constructor Dialog Properties, al cual le colocaremos como argumentos a Dismiss on Click Outside y a Dismiss on Back Press, ambos con un valor en false. Dismiss on Click Outside evitará que el diálogo cierre al pulsar fuera de su área. Por otra parte, Dismiss on Back Press evitará cerrar el diálogo al presionar el botón de retroceso del dispositivo. Muy bien, funciona correctamente. El diálogo no cierra al presionar fuera de su área o al usar el botón de retroceso. Únicamente será cancelado al presionar el botón de envío. Este comportamiento puede resultar útil en situaciones donde la información solicitada sea de carácter obligatorio. Para implementar la navegación hacia otras pantallas al pulsar el botón del diálogo, puede consultarla en el siguiente video disponible en este canal. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.